Y dígale al que está a su lado: yo voy a un viaje hoy donde Dios me va a cambiar la manera de pensar, donde voy a salir nuevo, renovado, porque donde está la presencia de Dios todo cambia y todo es transformado. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Aquí Dios está hablando en el libro de Romanos que no nos podemos conformar en la vida que estamos viviendo, sino que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para poder comprobar y ver la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La Biblia nos enseña que Dios en el cielo no cambia. Él siempre es el mismo. Él siempre está en su trono. Pero también el libro de Malaquías nos habla: porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijo de Jacob, y no habéis sido consumido. Podemos entender que Dios no cambia, pero todo lo creado en la tierra, si quiere ver algo nuevo en Dios, tiene que cambiar su manera de pensar. Los árboles están cambiando, los tiempos están cambiando, todo está cambiando. Usted debe de provocar cambio para ver el tiempo perfeccionarse en usted cada día. Si usted no provoca cambio en su vida ni transforma su mente, usted siempre se va a mantener enano espiritualmente, porque solamente los cambios en Dios es que te pueden romper con estructura que tenemos que por años haciendo lo mismo, y a veces nos quedamos estancados porque resistimos los cambios. Y le he hablado muchas veces que todo lo que se mantiene estancado empieza a oler mal. Usted y yo tenemos que provocar, cambiar y romper todo lo que nos mantiene en el mismo nivel. Yo me siento cansado de estar en lo mismo. Cuando estoy en lo mismo, haciendo lo mismo repetidamente, digo: quiero hacer algo diferente ya. Si usted mantiene a su esposa todo el tiempo dándole lo mismo, en un tiempo se va a cansar. Sáquela a un lugar diferente. Cambie de esa misma vida que está llevando. Si hoy le dio arroz, mañana dele otra cosa, porque necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ver la manifestación de lo sobrenatural, que solamente se van a ver cuando usted cambia su manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo está hablando de la voluntad de Dios, y está hablando que para poder comprobar esa voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, tenemos que ser transformados, tenemos que ser renovados. Entonces muchas veces no nos queremos renovar porque le tenemos miedo a los cambios, y Dios muchas veces no está hablando, pero estamos resistiendo el cambio por un problema. La mayoría de creyentes no cambia por miedo, y por eso se mantiene tanto como esclavo, se mantiene enano, se mantiene sin avanzar, porque el miedo lo utiliza Satanás para mantener el pueblo de Dios esclavizado. Satanás le envía una semilla, le envía una mentira, y muchas veces no creemos la mentira de Satanás. Pero qué bueno que Dios está en este lugar y te trae una palabra de cambio y transformación, para que tú entiendas la voluntad de Dios. Por eso habla en Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces tenemos que entender que todo lo que está aquí tiene un tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Podemos entender que cuando entendemos que todo lo creado por Dios está regido y gobernado por los cambios, necesitamos cambio. Por ejemplo, las estaciones del año tienen cambio. Cuando usted va a Estados Unidos y estamos en tiempo de frío, usted ve cómo los árboles cambian. Muchos botan todas las hojas. Después viene un tiempo donde vienen y se renovan. Dios está renovando aún la naturaleza. Dios quiere renovar nuestra mentalidad. Dios quiere renovar nuestra manera de caminar, nuestra manera de hablar. Tenemos que entender que tenemos que cambiar, porque muchas veces le hablamos a la gente de una manera
que lo estamos ofendiendo y no nos damos cuenta. Tenemos que cambiar ese mal carácter. Y algo que yo puedo aprender cada día es que tengo que reconocer cuáles son mis debilidades para entregárselas a Dios todos los días y decirle que me la cambie. Si usted no reconoce cuáles son sus debilidades, usted se va a querer perfecto y nunca vas a cambiar y vas a seguir todo el tiempo en lo mismo. Pero qué bueno que Dios está en este lugar, donde Él nos está trayendo una experiencia de cambio, donde Él nos está hablando que podemos cambiar los malos hábitos. Tu salud puede cambiar, pero es cuando tú te disciplinas. Muchas veces queremos rebajar, pero no queremos cambiar el hábito de comer. Muchas veces queremos ir a un nuevo nivel, aún en nuestro cuerpo, pero no queremos ni cuidarnos nosotros mismos. Usted y yo tenemos que entender que para poder mantenernos saludables tenemos que provocar un cambio de alimentación. Todos los cambios en Dios son dolorosos. Abraham provocó un cambio donde tuvo que dejarlo todo y salir por escuchar la voz de Dios. Cuando aprendemos a discernir la voz de Dios, vamos a obedecerle a Él, pese lo que pese. La voz de Dios es lo más importante en un hombre o una mujer. Aprender a discernir la voz de Dios. Por eso podemos ver que Saúl no obedeció la voz de Dios, no obedeció la palabra de Dios y pecó contra Dios. Y mire todo lo que pasó por solamente desobedecer a una voz. David también pecó, pero él pecó contra su cuerpo, no pecó contra Dios. Este es un tema muy profundo, porque muchas veces cuando tú pecas contra Dios es donde vamos a tener serias consecuencias. Saúl fue llamado por Dios, pero no obedeció la voz de Dios. No quiso transformar su manera de pensar. Muchas veces queremos hacer lo bueno, queremos agradar nuestra carne, queremos agradar para que otro quede satisfecho a expensas que Dios. Por eso David prefirió agradar a Dios a expensas que los hombres. Cuando tú entiendes que debes de agradar a Dios a expensas que los hombres, es cuando tú vas a ir de gloria en gloria. Es cuando tú vas a ver la mano de Dios obrar a tu favor. Es cuando tú vas a ver que Dios te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Necesitamos ver a Dios. Necesitamos caminar con Él. Necesitamos agradar a Dios. Necesitamos estar sujetos a la voz de Dios. Necesitamos provocar el cambio. Nuestra vida puede experimentarlo. Necesitamos cambio aún en nuestra finanza. Necesitamos cambio aún en nuestro carácter. Necesitamos cambio aún en nuestra mente. Tenemos que cambiar aún la cultura. A veces por la cultura nos mantenemos esclavizados en el mismo lugar. Que mi papá me enseñó que de esta forma es que se hace. Si así hacía en 20 años atrás, pero los tiempos están cambiando. Si usted sigue los mismos métodos que le enseñó su papá 30 años atrás, no le va a funcionar. Entonces usted tiene que provocar un cambio, porque todo está cambiando, todo está siendo renovado, y usted sigue con la misma manera rígida, se mantiene como una pared. Pero yo creo que una palabra revelada que viene de Dios
Es la que te puede romper toda esa estructura mental. Es la que te puede romper. Pero es cuando viene revelada. Es cuando viene del secreto. Es cuando viene de intimidad. Es cuando viene de la presencia. Por eso yo creo que una palabra que viene de la presencia de Dios es la que te puede dar acceso a cosas inalcanzables. Cuando tú entiendes que una palabra revelada puede cambiar tu norte, puede cambiar tu vida por completo, es cuando tú vas a aprender a depender de la presencia de Dios. Por eso yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que prospera. La voluntad de Dios es la que nos enseña a caminar bajo la dirección correcta. La voluntad de Dios es la más importante en un ministerio. Por eso la visión que crece, la que se expande, es la de Jesús. Esa es la visión que todos debemos de querer y anhelar, la que se expande, la de Jesús. Existen varias clases de cambio. Por eso todos los cambios no son iguales. Hay cambios que pueden ser para empeorar, hay cambios que pueden ser para mal, pero también hay cambios que pueden ser para bien. Hay cambios también que pueden ser para mejorar. Y los cambios que quiere Dios para contigo y para conmigo es para bien, es para mejorar. Los cambios que quiere Dios es para hacer un ajuste en nuestra vida. Entonces hay una gran verdad que dice cambiar para mejorar. Hay gente que cambian pero no para mejorar. Hay gente que cambian que van de mal en peor, mal en mal, mal y mal. Necesitamos romper con ese hábito para procurar tener un cambio para mejorar. Por eso si somos hijos de Dios, necesitamos ser personas que cambiemos, personas que seamos diferentes. Por eso la Biblia llama a esto transformación. Para poder cambiar tenemos que reconocer que hay cosas que tenemos que dejar la vieja vida. Por eso la palabra transformación en el original griego se deriva de la palabra metamorfosis, que es el proceso en el cual un simple gusano se convierte en una mariposa. Por eso muchas veces yo no sé cómo tú has llegado, pero si tú vienes con una mentalidad abierta para el cambio en Dios, tú puedes ir a otro nivel. Tú puedes ir a un nivel de gloria en gloria. Por eso muchas personas tienen la intención de cambiar para mejorar, pero no lo logran porque no han aprendido la dinámica del cambio. Los cambios muchas veces van a ser bien dolorosos. El proceso es bien difícil. Y comprender la dinámica del cambio, usted tiene que estar preparado para pasar un proceso. Tiene que estar preparado para pasar desierto. ¿Usted cree que para Abraham poder cambiar, cuántas cosas tuvo que dejar? Tuvo que dejar aún su familia para poder hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos habla en 2 de Corintios. Por tanto nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando nosotros como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir por fe, ir de fe en fe. Por eso entendemos que sin fe es imposible agradar a Jesús. Sin fe no podrás lograrlo. Sin fe no podrás alcanzarlo. Sin fe no podrás lograr adquirir lo que tú quieres alcanzar. Tenemos que tener fe, así como un granito de mostaza. Tenemos que tener fe que le podamos decir a un monte que se mueva, y a causa de lo que creemos por fe, ese monte tenga que moverse.
Yo no sé qué monte te mantiene estancado. No sé si el monte de la familia, no sé si es el monte de la finanza, no sé si es el monte de la salud. Pero yo creo y estoy bien convencido hoy que si puede cambiar tu manera de pensar, le va a hablar al monte que te está estancando. Le va a hablar al monte que te está atajando para que tú no crezcas. Le va a hablar al desierto que te mantiene estancado. Le va a hablar a todo lo que te mantiene retenido. Por eso cuando vamos de transformación en transformación, de gloria en gloria, de dimensión en dimensión, aprendemos a hablar un lenguaje diferente. Aprendemos a hablar un lenguaje de fe. Aprendemos a creer aún en lo que no se está viendo. Todo lo que fue hecho fue creado de lo que no se veía. Tenemos que entender que cada vez que usted cree en Dios, pone su confianza en Él, Él es el que lo va a respaldar aún en su peor desierto. Por eso sin fe no podemos alcanzar nada. Todos los patriarcas tuvieron fe. Todos los patriarcas le creyeron a Dios. Aun cuando no había diagnóstico de lluvia, Noé creyó la palabra de Dios y hizo una arca donde fue en salvo él y su casa. Por eso mi casa y yo, esta es una promesa que Dios le ha dado. Mi casa y yo le servimos a Jehová. Y cuando usted empieza a declararle esa palabra, en un tiempo se va a cumplir. Para usted poder lograr lo que usted necesita, usted tendrá que entender lo que le voy a hablar. Los cambios no son sucesos de acontecimiento de una sola vez en la vida, sino que se repiten en etapas o ciclos durante la vida. Entonces necesitamos que los cambios llevan tiempo. No suceden generalmente de inmediato. Los cambios llevan proceso. Los cambios llevan una actitud de usted cambiar para ver el rompimiento en todo lo que usted le está pidiendo a Jehová. Y muchas veces queremos que todo suceda de la noche a la mañana. No han enseñado que todo se consigue fácil. Los cambios llevan proceso. Los cambios llevan tiempo. Los cambios requieren hacer ajuste aún a nuestras reacciones. Los cambios tienen que tener un blanco definido. Los cambios tienen que tener una meta definida. Voy a cambiar de carácter agresivo. Voy a cambiar la manera de hablar. Voy a cambiar aún de ver las cosas como yo le estoy viendo. Cambie. El cambio es poner un orden de prioridades. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El cambio, hay que primeramente poner a Dios en el primer lugar. Cambio de prioridades. En un tiempo tu prioridad quizá era ir a una discoteca. En un tiempo quizá tu prioridad era estar en la calle. Pero hoy Dios te está llamando a provocar un cambio en todos los aspectos. Y cuando tú provoques ese cambio, Dios te va a respaldar. Cuando tú aprendes a poner a Dios en el primer lugar, Él también va a poner tu casa, va a poner tu ministerio, va a poner tu vida, va a poner tu salud, va a poner todo lo que tú cargas en el primer lugar. Por eso vine a hablar con gente hoy que no van a salir igual de ese lugar. Vine a hablar con gente que van hoy a marcar un antes y un después. El principal cambio que tenemos que hacer, que vas a ser respaldado por Dios, es primeramente pensar en la visión corporativa. Primeramente pensar en lo de Dios. Todo cambio que no se haga de esta manera, sin poner a Dios en el primer lugar, la mayoría de veces pura vanagloria, porque nos ponemos nosotros antes de poner a Dios.
¿Por qué muchos resisten al cambio? Muchas veces son por temor a lo desconocido. No queremos experimentar lo desconocido porque a veces nos arriesgamos. Y para usted poder entender que vas a ir de una victoria y vas a alcanzar otra victoria, vas a tener que pasar un riesgo. Aún Moisés, cuando iba con los millones de gente que le seguían, Dios tenía una palabra sobre él de que le iba a dar la victoria, porque Dios habló que iba a sacar su pueblo con mano fuerte. Pero habían unos enemigos que iban detrás de ellos, donde muchos pensaron que podían perder la vida, porque todo cambio tiene un riesgo atrás, algo que te está persiguiendo, donde puedes perder aún la victoria. Pero cuando tú vas confiando en Dios, creyendo en la palabra de Dios, creyendo que si haces lo que Él te dijo, vas a pasar el mal rojo a tu favor, creyendo lo que Él te dijo, no vas a ver lo que estás detrás. Por eso tienes que aprender a poner tu mirada siempre en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en Él y nadie podrá detener a alguien que dijo yo voy por más, a alguien que dijo yo voy por más. Yo voy conforme a lo que dice Jehová. Cambiar implica moverse a áreas donde muchas veces no lo vamos a conocer. Implica salir del área de confort. Por eso hemos vivido mucho tiempo donde hemos estado en un tiempo de confort y hemos tenido que entrar en niveles de proceso que muchas veces la gente no sabe lo que estamos pasando, pero estamos provocando un cambio en nuestro carácter. Estamos provocando un cambio para mejorar. Por eso la palabra de Dios habla que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo va a querer que tú te mantengas estancado, pero cuando tú pienses en la palabra de Dios, que Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, será un imparable. Por eso cada vez que venga el temor, usted tiene que tener una palabra y de decirle: Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo va a querer tentarte en tus áreas débiles. El diablo va a querer ponerte trampa a la medida perfecta. Pero cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, siempre tendrá la respuesta para darle al diablo en el blanco y decirle: no podrá conmigo, no podrá con el Hijo de Dios, no podrá con el que carga la promesa de Dios encima, no podrá con el que cargue el favor de Dios encima, no podrá con mi familia, no podrá con mi ministerio, no podrá con lo que Dios dijo acerca de mí. Yo vine a hablar con gente hoy que son guerreros. Yo vine a hablar con gente hoy que van a salir de aquí